lo que me interesa hacer en esta serie de videos es una especie de resumen de los contenidos que habitualmente se dan en las materias de sonido cuando uno estudia cine. De esta manera, si ustedes, por ejemplo, vienen de la música y quieren entrar al mundo del cine, o están interesados en el cine pero por alguna razón les llama la atención, o hacen videos de manera amateur y quieren mejorar el sonido en lo que están filmando, o incluso si son youtubers y quieren hacer videos con mejor sonido, este curso les va a ayudar. Es muy sencillo y cualquiera lo puede entender, digamos, sin demasiado bagaje técnico. En el primer video que voy a hacer hoy, el tema que vamos a tratar hoy, es la naturaleza y representación del sonido. ¿Para qué necesito saber esto? En realidad, en la práctica uno los usa constantemente, pero aparte, en algunos casos, por ahí uno los usa quizás sin darse cuenta o de manera inconsciente. Pero mi idea es darles, para empezar, motivos claros por los cuales el contenido de este video, que igual no va a ser muy largo, les puede llegar a ser útil para trabajar en sonido. Y principalmente porque la forma de representar el sonido nos ayuda a poder visualizar fragmentos de sonido y entender más o menos a qué sonido hace referencia. De la misma manera que un músico por ahí interpreta una partitura y dice, esta raya acá significa un la representación sonora nos va a ayudar a entender cuando pongamos y manipulemos, tengamos que manipular un fragmento de audio, más o menos en qué consiste y algunos parámetros de ese fragmento de audio para que podamos manipularlo de la manera que necesitemos o que queramos hacerlo. Entonces, entender cómo funciona el sonido nos va a ayudar a entender la forma en que lo representamos y esto nos va a ayudar a manipularlo. Y básicamente, yo les digo, lo primero que tienen que tener en claro sobre qué es el sonido y cómo lo representamos son dos pequeñas cosas, básicamente. A qué llamamos frecuencia y a qué llamamos amplitud. Si ustedes tienen en claro eso, por lo menos este ítem, el ítem 1, lo van a tener aprobado. Digamos. Ahora, para poder entender qué es la amplitud y qué es la frecuencia, hay que tener un mínimo de conocimiento sobre qué es el sonido, que es lo primero que les voy a explicar. Bueno, este es un buen momento para suscribirse y apretar la campanita, porque voy a seguir haciendo videos de este tema y lo que sigue es mucho más interesante. No fun. En primer lugar, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica, básicamente. Nosotros tenemos acá en los oídos una membrana que es una especie de mano, prácticamente. Podemos imaginarlo como una mano. De hecho, el sentido de la audición es una forma muy refinada del tacto. Así como nosotros cuando tocamos una superficie podemos saber si es rugosa o no, en función de un recorrido que hacemos, y ese recorrido nos va generando en el dedo, que es como una membrana, una serie de oscilaciones, básicamente, ¿no? Más alto, más bajo, más alto, más bajo, más alto, más bajo, una tras de otra. Y nosotros, al pasar el dedo por una superficie, por ejemplo esta o esta, vamos percibiendo o se va transformando una superficie material en una especie de onda rítmica que se va transmitiendo, ¿no? Básicamente la membrana va vibrando. De la misma manera o de manera similar, cuando nosotros oímos algo, estamos sintiendo pequeños movimientos en el aire que se transforman en una representación que llamamos la representación auditiva. Se transforma en sonido. En realidad el sonido solo existe porque nosotros tenemos un órgano que percibe esas vibraciones y percibe vibraciones a una escala microscópica, por eso es una forma refinada de tacto. Entonces esas vibraciones pequeñas se crean porque hay una perturbación en una especie de fluido elástico, ya sea el aire o el agua. Entendamos el aire como un fluido, de la misma manera que el agua es un fluido. Por eso cuando estamos abajo del agua y alguien habla, el agua es perturbada por una presión, ¿no? La presión ejercida por el aire que yo saco por mi boca, y es un aire que estoy modulando, de tal manera que también la vocalización es una forma muy refinada de producir movimientos en el aire, y estos movimientos generan una vibración en el aire es una sustancia elástica, el agua es una sustancia elástica, entonces cuando el agua se va moviendo, en realidad el agua no se mueve del lugar, no es que yo cuando hablo impulso la partícula de agua a que por ejemplo, imaginemos que tenemos una partícula de agua y yo hablo, no es que la partícula de agua se mueve y llega al oído de la otra persona que está abajo del agua. En realidad lo que pasa es que yo perturbo el agua y al perturbarla esta se mueve, pero es elástica, tiende a volver a su lugar, pero vibra un poquito así.
¿no? Imaginemos una pileta llena de pelotas flotantes. Si yo empiezo a perturbar el agua, ¿no? Golpeándola así, en realidad las pelotas van a empezar a hacer esto, ¿no? Unas pelotas flotantes. El agua y las pelotas se mueven de arriba a abajo. En realidad se mueven de manera tridimensional, ¿no? Pero tienden a volver a su posición, pero transmiten este movimiento a la pelota que tienen al lado o a la partícula de agua que tiene al lado. Así funciona el sonido, básicamente. Nosotros generamos perturbaciones en un medio que llamamos elástico, porque es un medio que tiende a ir y volver, digamos, tiende a poder moverse en el espacio, pero es una perturbación que genera vibración, un ir y volver, ¿no? Como cierta oscilación en las partículas, que se va transmitiendo. Por supuesto va perdiendo intensidad, ¿no? Si yo pego así, no puedo esperar que la fuerza con la que pego al aire se transmita sin ningún tipo de descenso de la energía, porque si no yo podría hacer como el Hadouken, ¿vieron? Que hace así y le tira una bola de aire al otro que lo tira al piso. Y eso no es así justamente porque hay una resistencia. Ahora, sí yo genero vibración cuando hago esto. De hecho, si lo hago muy fuerte, no tengo la fuerza suficiente para hacerlo, pero si lo hiciera muy fuerte, podría generar sonido con eso. Podría generar una perturbación tan fuerte que la vibración estaría haciendo oscilar el aire a una velocidad lo suficientemente rápida como para que el oído lo perciba. Porque el tema es ese. Nuestra membrana tiene una tensión específica que le permite, y nuestro sistema, digamos, auditivo, tiene un límite. Es decir, hay un umbral mínimo de oscilaciones en el aire que tienen que tener cierta velocidad de oscilación, mínimamente 20 veces por segundo tienen que ir y volver esa oscilación, esa perturbación en el aire, para que la interpretemos como algo grave, como un sonido muy bajo. En cambio, si oscila muy aguda, de manera muy alta, por ejemplo con este sonido que les pongo acá, la oscilación, la perturbación es de, en este caso, 1000 veces por segundo. O sea, hay 1000 veces ir y volver por segundo. Nuestro oído, en cierto sentido, tiene la capacidad de contar miles de subidas y bajadas por segundo. Y, de hecho, el límite superior es más o menos de 20.000. En general, oímos hasta 12.000, 13.000, de acuerdo a la edad. Un poco más arriba, 15.000. Vamos perdiendo esa capacidad. Entonces, el sonido se produce, digamos, en nuestro sistema auditivo que reacciona a el movimiento de las partículas en el aire, que es un movimiento de oscilación que se produce porque el aire es un fluido elástico y que también puede darse a través del agua o en los sólidos, porque el sonido atraviesa los sólidos. Obviamente, de acuerdo a el tipo de material, se va a atenuar de diferente manera. Nosotros si ponemos un bloque de madera de 40 kilómetros, obviamente yo no voy a poder gritarle y esperar que el otro del otro lado oiga eso, ¿no? Por eso existe la posibilidad de aislar, aunque sea de manera relativa, digamos, un espacio. Ahora, llegamos entonces a preguntarnos a qué llamamos frecuencia y a qué llamamos amplitud, que serían los dos conceptos con los que quiero que se queden hoy. Básicamente, cuando yo les decía que las perturbaciones, de acuerdo a la velocidad a la que ésta se perturbe, por ejemplo, imaginemos que, ¿saben lo que es un diapasón? Es esa herramienta que usan los músicos para oír un tono fundamental. Lo golpean y eso hace vibrar de tal manera estos metales que se genera una perturbación y por la dureza del metal y por el largo, por la separación entre sí, digamos, por cómo está construido este aparato, la vibración es siempre de 440 veces por segundo, o sea, vibra, ¿no? El movimiento es siempre a la misma velocidad, que es 440 veces por segundo que oscila y eso genera una perturbación de 440 veces por segundo. La frecuencia, habitualmente uno la asocia a estos 440 con un tono, ¿no? ¿Qué significa un tono? Bueno, un tono responde a la forma en que nosotros percibimos estas oscilaciones, sobre todo cuando son puras. Es decir, el 440 puro, ¿no? La oscilación de 440 veces por segundo, cuando se da de manera pura, es un La, ¿no? En cambio, 880 también sería un La, porque duplica
y eso es la octava. La octava va por dobles, 440, 880, etc., ¿no? Entonces, la forma que nosotros tenemos para ubicar en la escala musical esas oscilaciones se llama tono. 440 es un tono, 880 es otro tono, ¿no? En cambio, la frecuencia es la forma en que nosotros describimos físicamente la característica del sonido que nos permite pensar que eso es un tono y no otro. La característica física es la cantidad de oscilaciones por segundo. El ritmo de perturbación, ¿no? Y ese ritmo, al ser muy, muy, muy fino, muy chiquito, es decir, 440 veces, genera este movimiento de nuestra membrana que lo hace que nosotros podamos interpretar el tono de la. Es decir, el tono es la propiedad subjetiva de un sonido que nos permite incluirlo o caracterizarlo como parte de una escala de sonidos, ¿no? Do, re, mi serían los tonos, pero la frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo. Por supuesto, están vinculados. Es decir, podemos entender que diferentes frecuencias dan diferentes tonos. Ahora, entre 440 y 441 o 442, probablemente no vamos a notar la diferencia. No vamos a poder diferenciarlo. Sería, digamos, más o menos el mismo tono, ¿no? Y siempre el tono es aproximado, porque siempre hay una mínima variación, siempre hay una imperfección de la forma en que afinamos un instrumento, ¿no? Entonces, la frecuencia es la forma en que oscila, ¿no? Y la velocidad en que oscila. Ahora, esta oscilación se puede dar así como estoy mostrando con el dedo o así, por ejemplo, ¿no? Esta oscilación de arriba a abajo a la misma velocidad que esta chiquita tiene una diferencia. ¿Y en qué va a ser esta diferencia? Lo que llamamos la amplitud, que en la parte práctica sería el volumen. Es decir, cuando hablamos de amplitud, ¿no? En un examen podríamos decir, es lo que determina el nivel, el volumen al que oímos un sonido. Y la frecuencia está vinculada con el tono y tiene que ver con la forma en que oscila, ¿no? La forma que cuando es constante la podemos interpretar como un tono, pero que habitualmente la forma en que oscila no es constante. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, estoy perturbando el aire con diferentes formas de oscilar y de perturbación. Por eso cuando vemos una forma de onda, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un tono fundamental, les voy a mostrar acá cómo se ve un tono fundamental en la representación que usualmente usamos para trabajar, ¿no? La más común para trabajar es esta representación como forma de onda, y el la, por ejemplo, de 440 se ve de esta manera, ¿no? De una forma que podemos llamar sinusoidal. La forma sinusoide es una forma matemática de representar una onda que es homogénea y que sube y baja a una velocidad regular. En este caso, 440 veces en el segmento de tiempo que es un segundo, ¿no? Entonces, la frecuencia se mide en hertz, que es justamente, significa por segundo. Entonces, 440 por segundo. 440 veces oscila por segundo. La representación matemática de esto sería el, digamos, segundo a la menos 1. Es decir, el segundo no es que se multiplica, porque si vos multiplicás segundo por 440, estás diciendo en realidad 440 segundos. En cambio, si vos dividís 440 dividido segundos, ¿no? Y lo invertís, si saben algo de matemática, lo invertís, tenemos el segundo subdividido 40 veces. Y eso nos da justamente cuánto tarda esta oscilación en hacer un ciclo completo, en ir, bajar y volver a cero, ¿no? Entonces, la perturbación, por el tipo de perturbación que hago, que no importa cómo lo produzco, ¿no? Lo puedo hacer con un diapasón, el ciclo de subir, bajar y volver a llegar a cero, ¿no? Esto lo va a hacer 440 veces en el segundo. Entonces, si dividimos el segundo por 440, nos da cuánto dura cada uno de estos ciclos. Y esto es como la razón a la cual se mueve el aire que estoy perturbando. Entonces, el hertz es la cantidad de ciclos por cada segundo. 440 ciclos por segundo. Medir la cantidad de ciclos solo por ver cómo sube y baja, por ejemplo, si yo hago una perturbación en el agua, en este ejemplo de las pelotas flotantes, yo no necesito ver todo mi dibujo de toda la pileta. Con ver una sola pelota, cómo sube y baja, ya puedo entender la oscilación, es decir, la frecuencia
con la que estoy perturbando el agua. Pero es más cómodo generar un gráfico según el cual la subida y bajada de la pelota la podemos entender como la forma en que esto se va desarrollando en la línea temporal. Y eso es la representación del sonido. Las perturbaciones, podemos pensar las que son en el lugar, las podemos desplegar para entender cómo funciona la perturbación, cómo perturba el aire la vocalización de la T, de la I, ¿no? De la E, de la M, de la P y de la O. Y cada una de estas perturbaciones puede tener una representación gráfica. Y si las ponemos una tras de otra, podemos entender que acá está la palabra tiempo, que es lo que está acá, ¿no? Entonces, la palabra tiempo está desplegada en el espacio, donde en realidad, si hacemos zoom para diferentes fragmentos de la palabra, podemos entender que las frecuencias, la forma en que voy modulando el aire, no es perfecta, ¿no? No es pura. En cambio, si fíjense este sonido. Acá la forma de perturbar el aire es constante, ¿no? Este es un La de nuevo, un La 440. En cambio, cuando yo digo tiempo, estoy perturbando de manera no aleatoria, pero muy caótica. Es decir, hay micro movimientos, micro cambios en la frecuencia que yo los doy de manera inconsciente, pero que aprendí a modular. Entonces, mi capacidad de modulación es la capacidad de perturbar con microcambios de frecuencia que las vamos poniendo una tras de otra. Esto también tiene que ver con que el timbre, es decir, el tipo de color que le damos a cada sonido, tiene que ver con un montón de cuestiones de características físicas de la fuente de emanación del sonido. Por eso el violín suena diferente que una flauta, ¿no? Es decir, hay cierta complejidad que tiene que ver con cómo impacta esta oscilación de la cuerda, que supuestamente debería estar oscilando a 440, pero cómo eso impacta en el cuerpo del instrumento, el material del que está hecho, la forma en que fue tocado, etcétera, ¿no? Y la afinación, y un montón de características, ¿no? Pero básicamente lo que pasa es que la nota fundamental es perturbada por lo que se llaman armónicos, es decir, la nota genera otras perturbaciones secundarias que se suman a la perturbación original. Ahí podemos diferenciar entonces lo que habitualmente llamamos sonido de lo que llamamos ruido. En general, los ruidos son aquellos que no permiten una interpretación en términos de frecuencias fundamentales, ¿no? Aunque podríamos tratar de extraer alguna frecuencia, es tan caótica que no va al caso, digamos. En cambio, el sonido, cuanto más llegamos a sonidos puros, más podríamos extraer la frecuencia fundamental y más entendemos el tono, ¿no? En el que podemos ubicar perceptivamente, digamos, como a nivel subjetivo, esa frecuencia. Así que eso fue todo por hoy. Si les sirve, por favor, déjenme comentarios. Dejen like también para que esto se pueda ir promoviendo a otras personas que les pueda servir. Y bueno, ya nos encontramos en breve para un nuevo capítulo de este curso de sonido. Siempre y cuando me dejen comentarios favorables y diciéndome que les sirvió, ¿no? Bueno, entonces les recuerdo que se suscriban y que aprieten la campanita para que les avisen cuando salga el nuevo capítulo. Saludos y gracias.